Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Victoria Poiré y él es Ezequiel Coya. Somos el Programa de Acceso a la Competitividad del Ministerio de Producción de la Subsecretaría de Emprendedores y MIPYMES. Hoy vamos a desarrollar las 7 herramientas para gestión de proyecto. Principalmente vamos a aclarar que el programa PAC está compuesto por 4 componentes. El componente PAC Empresas, el componente Incubar, el componente PAC Emprendedores y el componente Conglomerados Productivos. A continuación desarrollaremos las 7 herramientas del PAC Empresas. En la siguiente imagen vemos lo que ya explicamos, cómo está compuesto el programa PAC, de quién depende, que es de la Secretaría de Emprendedores y Pymes, y los 4 componentes que lo componen. El PAC Empresas es el programa que vamos a desarrollar a continuación. Otorga aportes no reembolsables, es decir, una ANR, de hasta 400.000 pesos para la financiación de asistencia técnica del 60% y para bienes de capitales un 30% de ANR. A continuación hablaremos de la estructura desglosada de trabajo, la EDT. Tiene una modalidad de producto, que es el otorgamiento de ANR a través de reintegros. ANR por reintegro. Presentación de PDE, es decir, Proyecto de Desarrollo Empresarial en el sistema DNA2 BPM por parte de la empresa. Luego, la asignación de un evaluador técnico por parte del coordinador. Y para la evaluación del PDE, primero está la elegibilidad de la empresa y la calificación, que es un mínimo de 60 puntos. Esta calificación resulta de la actividad principal de la empresa, del sector al que pertenece y la ubicación geográfica. Luego, el evaluador analiza la viabilidad de las actividades y las adquisiciones presentadas. Se le asigna una ANR correspondiente, el cual puede ser de hasta el 60%, y para los casos de certificaciones, hay certificaciones que requieren gestión ambiental que va hasta un 80% de la ANR. Luego, el evaluador lo envía para la evaluación por parte del comité, el cual resuelve la preaprobación. A partir de este momento, la empresa puede comenzar a ejecutar a cuenta y riesgo. Después continúa la presentación y la evaluación de la documentación formal del proyecto por parte de la empresa, es decir, el proyecto en papel, la escritura, la certificación contable. En los casos que haya adquisiciones o algunas actividades requieren un presupuesto, la empresa lo envía en formato papel para su evaluación. La aprobación del PDE se hace mediante el sistema y a la empresa se le notifica con una carta documento. La rendición de solicitud de desembolso por parte de la empresa de acuerdo al cronograma. El cronograma puede ir de 3 meses o hasta 1 año. Luego se hace la evaluación administrativa de la solicitud de desembolso, la evaluación técnica de los productos verificables y luego pasa al pago de reintegro correspondiente. Si el proyecto tiene más de una actividad, se hace para cada una de las actividades el mismo proceso. La empresa puede hacer hasta 3 rendiciones. Cronograma. El cronograma está compuesto por el cronograma interno, que son días pautados por el reglamento operativo, y es la asignación de evaluador técnico del proyecto, la evaluación, la preaprobación por parte del comité, la presentación de la documentación formal. La evaluación formal tiene 3 instancias: legal, económico-financiera y técnica, y luego la aprobación del PDE. Viene la primera rendición de la empresa, que es a los 90 días, la evaluación administrativa y técnica, el pago de la primera rendición, la última rendición de la empresa, evaluación administrativa y técnica nuevamente, y el pago de la última rendición. Estos días están ya preestablecidos, pero dependen de varios factores, es decir, de los tiempos de la empresa, los tiempos de cada área y más factores que influyen en este cronograma. Las actividades concluidas de nuestro cronograma es la comunicación y difusión de la resolución 200/2016. Se toman 90 días y comenzó el 1 de agosto, fueron el inicio de este plan. Después se capacita el equipo de trabajo respecto al nuevo marco normativo y se capacita en cuanto al nuevo sistema DNA2 BPM, ya que se
Anteriormente se utilizaba el DNA2. Las actividades en progreso son el lanzamiento, la convocatoria, la evaluación de los proyectos y la ejecución de los proyectos. Todas estas acciones están en progreso, se están realizando distintas presentaciones para los sectores de agropecuario, industria y minería, servicios, construcción y comercio en el marco de jornadas pymes que se realizan por todo el país. La tercera herramienta de gestión de proyectos de desarrollo está conformada por la curva de usos de recursos. La curva de uso de recursos está preestablecida desde un primer momento por el presupuesto otorgado por el ente financiador. En este caso son 50 millones de pesos que se cuenta un año para su ejecución. Estos 50 millones de pesos se podría estimar a través de los 400.000 pesos de ANR que lleva cada proyecto de desarrollo empresarial en 125 proyectos para el componente empresas. Ahora bien, esta curva de uso de recursos sabemos que depende básicamente de una variable dependiente, en el sentido de que el rol de las empresas y de los sectores es fundamental para la asignación y el otorgamiento de estos recursos de acuerdo a lo planificado. Por lo tanto, generará una dependencia fundamental con el cumplimiento del plan operativo anual. En cuarto lugar, tenemos la matriz de adquisiciones, que como se puede ver, lo central de esta matriz va a estar basado en el equipo de trabajo. Está centrada en el equipo de trabajo, básicamente en los que son los consultores para la evaluación, los consultores de comunicación y a su vez del monitoreo. Esto es así porque el equipo está conformado por consultores externos al ministerio, a la subsecretaría. Por lo tanto, está pautado por contratos anuales que se renuevan año a año y por lo tanto la matriz de adquisiciones es fundamental adquirir y presupuestar los valores para la formación de los equipos de trabajo de cada componente y de cada entregable. A su vez, la matriz de adquisiciones tiene un componente bastante central en lo que es la cuota de aéreos y de reintegros por viaje, ya que al tratarse de un programa nacional, generalmente todos los consultores, coordinadores del área de difusión, de comunicación, tienen que asistir a distintos encuentros, conferencias y eventos para dar a conocer las herramientas de financiación, de capacitación, etc. Por lo tanto, la cuota de aéreos influye bastante en el presupuesto y en la matriz de adquisiciones. En un rol menor, pero también importante, podrán ver lo que es las cuestiones operativas de oficina, y que es material de librería, ¿sí?, los insumos de papelería, etc. La quinta herramienta de gestión es la matriz de riesgos, donde la misma va a estar centrada en 4 aspectos. Como se puede ver, la mayoría va a tener una prioridad importante para la coordinación del proyecto. En una primera instancia podemos hablar de la poca presentación de proyectos, lo que generaría un incumplimiento en las metas, lo que llevaría a la subejecución del cronograma. Ahora bien, que suceda este riesgo es de probabilidad media con un impacto alto, ¿sí? Cuestiones que se solucionarían, como decíamos, a través de una mayor difusión del programa. Una segunda instancia es rendiciones observadas o desaprobadas, es decir, desde el programa se otorga ciertos valores, cierto dinero a determinados proyectos, y por distintas razones esas empresas, esos responsables de proyecto, ejecutan mal o no ejecutan. Entonces genera atrasos en las fechas de ejecución
comprometiendo al programa con el ente financiador. La probabilidad que esto ocurra es una probabilidad media y el impacto es medio, ¿sí? Porque esto se puede solucionar capacitando a los formuladores de proyectos, a los distintos sectores y generando instructivos de rendiciones para tener un contacto más fluido con el programa. Un tercer factor de riesgo es el desistimiento de los aportes no reembolsables ya otorgados por variables macroeconómicas, distintas razones de escala macroeconómica, como decíamos, que llevan a las empresas a renunciar a los aportes ya asignados o a desistir de las actividades en curso. Por lo tanto, no presentan las rendiciones y por lo tanto el presupuesto que había sido asignado a esos proyectos no se cumplen. Esto es de una probabilidad media y el impacto es alto. Una manera de resolver o intentar resolver estas cuestiones es intimar a las empresas a cumplir el cronograma de actividades. Un último factor de riesgo de probabilidad baja y de impacto alto es la disolución de sociedades y empresas vinculadas al programa. Esto es ya en un sentido más extremo, que es cuando las empresas dejan de ser empresas y por lo tanto ya hay incumplimiento de metas y a su vez no se les puede intimar para que cumplan con el cronograma. Simplemente ahí se podrá aceptar o rechazar el incumplimiento de las metas. Sexta herramienta, la matriz de comunicaciones. La matriz de comunicaciones del programa está compuesta por el qué comunicar, se comunica la nueva resolución para emprendedores, para empresas, para incubar, se difunden todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque es importante notificar a las empresas, a los emprendedores, a las incubadoras y generalmente los métodos que se usan de comunicación son los correos, correo electrónico, la publicación en el sitio web del Ministerio de Producción. Después, otra cosa de las que se comunica es los nuevos criterios de evaluación para empresas. Eso, para empresas y para emprendedores, es importante que el área técnica tenga una reunión de equipo para establecer cuáles son los criterios que se van a llevar a cabo. Luego viene el avance del proyecto, siempre se comunica mediante el sistema DNA2. Se hacen informes semanales, bimensuales y semestrales. Después, los cambios de estados en el proyecto, tanto para empresas, para emprendedores, siempre se hacen mediante el sistema DNA2 BPM por vía mail. La empresa se entera de cada cambio a la vez que el evaluador técnico. El pago de ANR se le notifica a la empresa cuando se le va a hacer una transferencia. Las bajas de proyectos y cierre de proyectos son notificadas también por el mismo sistema para que la empresa y el evaluador sepan de la última modificación que tuvo el proyecto. Por último, vamos a la última matriz, que sería la de responsabilidades. El programa cuenta con una matriz lineal ya pautada de cada responsable, ya sea de área, el coordinador general del programa, el coordinador por cada área, los evaluadores técnicos, ya está todo preestablecido. Está preestablecido quién va a asignar un proyecto, quién lo va a evaluar, una vez que lo evalúa, a quién se le comunica, el comité está compuesto por el coordinador general. La evaluación de la documentación formal tiene 3 instancias, entonces ya está preestablecido quién es el evaluador legal, quién es el económico, quién es el técnico, porque es el mismo que evalúa el proyecto. La aprobación del proyecto, el último involucrado es el coordinador general del programa. Bueno, la evaluación administrativa de la solicitud de desembolso las hace un evaluador administrativo y luego la técnica, que es el técnico que viene siguiendo el proyecto desde su inicio. Y el pago de reintegro lo hace el área de pagos. Y acá podemos ver quiénes son los intervinientes de esta matriz de responsabilidades. Respecto al análisis situacional de las herramientas que más relevancia deberemos prestarle dentro de nuestro componente, identificamos 3. Todas
interconectadas obviamente y nos referimos al cronograma de actividades, al uso de los recursos y a la matriz de riesgos. Respecto al cronograma de actividades, podemos detectar 3 aspectos a resaltar. Por un lado, el compromiso asumido por el PEP y el acta de constitución respecto a la ejecución del presupuesto acordado con el ente financiador. Es decir, desde un inicio, el programa ha asumido la responsabilidad de cumplir con el cronograma. En el mismo sentido, y como venimos explicando, de acuerdo a la matriz de riesgos, la tardanza en la publicación oficial de la nueva resolución ha retrasado todas las actividades, ya sea la comunicación, la difusión, la capacitación, etc. A su vez, las empresas interesadas de los distintos sectores han retrasado la presentación de los proyectos de desarrollo para esperar las actualizaciones de la resolución 2016. Esto básicamente porque la resolución ampliaba la convocatoria y a su vez los montos, generando desde el interior del programa, desde los aspectos legales y técnicos, un no cumplimiento con el cronograma, y es algo que se podía evitar desde un primer momento. Respecto a la curva de uso de recursos, tenemos fundamentalmente los aspectos de ejecución y cumplimiento del presupuesto asignado, donde, si bien el ente financiador fija un monto total, es el programa quien debe planificar de acuerdo al cronograma interno las actividades y los valores mensuales. Como decíamos, tenemos en este componente 50 millones de pesos para ejecutar. Los tiempos los va a establecer el componente. Hay una diferencia de acuerdo al programa y al ente financiador. Nos referimos a que el programa considera como rendido los aportes otorgados a las empresas una vez que se aprobaron las evaluaciones técnicas y administrativas y se transfieren los montos en modalidad de reintegro. En cambio, el ente financiador considera como rendidos los fondos al programa cuando el programa aprueba los proyectos de desarrollo. De acuerdo a la matriz de riesgo, todos los análisis de riesgo que efectuamos tienen una probabilidad media a que acontezcan y a su vez todos los factores tienen un impacto de medio a alto. Todos los factores de riesgo van a repercutir en el cumplimiento o no del cronograma y todos los riesgos repercuten en la asignación de los recursos asignados por el ente financiador. Antes de concluir con el análisis de las 7 herramientas, tenemos que establecer que del presupuesto acordado por el ente financiador y el programa, ese presupuesto hay que cumplirlo de acuerdo al cronograma y a las curvas S. Por lo tanto, el no cumplimiento de ese cronograma, la ejecución total del presupuesto, implica que esa diferencia sea descontada del presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, si contamos con una matriz de riesgo que arroja la mayoría de los riesgos van a ocurrir con una probabilidad media y estos riesgos tienen un alto impacto, estos riesgos van a repercutir de manera negativa tanto en el plan operativo anual como a su vez en el marco general que va a ser en el PEP de todo el programa. Para finalizar el análisis de las 7 herramientas de gestión, considerando esta situación que se planteó anteriormente en las conclusiones, consideramos que las líneas de acción por parte del programa serían 3, cuando la primera estaría formada por una mayor importancia a la matriz de comunicación, es decir, hacer un relanzamiento del programa en los distintos sectores, generando acuerdos intersectoriales, a su vez difundir por todos los medios posibles las distintas herramientas que el programa va a ofrecer en los distintos componentes. En segundo lugar, consideramos que el área de evaluación y monitoreo debe hacer un monitoreo constante, valga la redundancia, en todas las herramientas que aquí se analizaron, centrados
específicamente en el cronograma y el presupuesto, ¿sí? La curva S, el uso de recursos. Y finalmente, establecer desde ya una negociación con el ente financiador para establecer las dificultades respecto al cumplimiento del plan operativo anual, del presupuesto asignado y cómo comprometería el PEP del programa. Bueno, eso fue el análisis del programa PAC Empresas. Un saludo. Hasta luego.